La Unión Soviética fue un conglomerado de repúblicas socialistas que se unieron bajo un solo mando. Existió de 1922 a 1991, o sea, hace apenas unos ayeres. Contuvo a los actuales territorios de Rusia, Armenia, Estonia, Kazajistán, Letonia, Lituania, Ucrania, Uzbekistán, entre otros. No obstante, antes de podernos hablar de esta, vamos a responder una pequeña pregunta. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es una ideología que nació ya por el siglo XVII o XVIII, en la mente de muchos pensadores que deseaban que hubiera una mayor igualdad entre los hombres, debido a que habían visto que unos ganaban más que otros, tenían más poder y lujos. Aunque dichas personas no proponían realmente una solución para que esto dejase de ocurrir. No fue sino hasta el siglo XIX que vino Carlos Marx y dijo: a ver, ¿por qué unos tienen más que otros? Si la gente trabaja para obtener dinero, ¿por qué unos viven en condiciones tan precarias? Ah, porque las ganancias se las quedan los patrones, los burgueses, y solamente le dan las migajas a los trabajadores. Entonces, hay que quitar a los burgueses, sí, y repartir las ganancias de manera equitativa, entre los obreros. Así la riqueza estaría mejor distribuida y pues ya no habría ni ricos ni pobres. Y gracias a esto, el socialismo se convirtió en un sistema económico y social, dejando de ser solamente una ideología. El socialismo, como se ve en la propuesta de Marx, busca eliminar las diferencias entre los hombres, permitiendo que todos ganen lo mismo. O sea, fuera de las clases sociales, y aquí vamos a desarrollarnos de una manera equitativa. Y bueno, esta doctrina, a pesar de todo lo bonito que suena, tiene sus desventajas y sus límites. Pero bueno, aquí no vamos a ponernos a hablar de ellos. Solamente mencionaremos que fue el modelo que utilizaron varios actores políticos en la Europa de finales del siglo XIX, entre ellos los integrantes del Partido Obrero Socialdemocrático Ruso, una de las tantas sociedades revolucionarias que se opusieron al zarismo de Alejandro III y de Nicolás II, a quien seguramente ubicarás por la película de Anastasia. Una vez en diciembre. Y tal como lo vemos en la cinta, el tipo fue derrocado y asesinado por los revolucionarios, a inicios de 1917. Se instaló un gobierno provisional y entonces empezó un nuevo capítulo en la historia de Rusia. No obstante, en octubre del mismo año el gobierno provisional fue derrocado por el Partido Obrero Socialdemocrático, que ya para entonces controlaba buena parte de los trabajadores rusos. Uno de los líderes de este partido fue Vladimir Ilich, también conocido como Lenin. ¿Y por qué digo que uno de los líderes? Pues porque al interior del partido había dos facciones claramente diferenciadas: los bolcheviques, que tenían a Lenin, y los mencheviques, que eran liderados por Yuli Martok. Ambos grupos se enfrentaron luego de la Revolución de Octubre, en una guerra civil que duraría hasta 1923. De aquí saldrían victoriosos los bolcheviques, quienes un año antes habían firmado el Tratado de la Creación de la URSS, junto con los dirigentes de Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia, desde las repúblicas que anteriormente habían integrado al Imperio Ruso. Además de estos, también estaban Polonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia, estados que aprovecharon la guerra civil para independizarse del gobierno ruso, y otros muchos que no consiguieron independizarse, y que al final fueron absorbidos por la URSS. Una vez consolidada la Unión Soviética, Lenin quedó como el líder de esta. Sin embargo, Lenin moriría en 1924, dejando pendientes un montón de planes para reestructurar la ya de por sí lesionada economía soviética. Su lugar sería ocupado por a quien hoy conocemos como Stalin. Stalin era secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, otra facción que emergió del Partido Obrero, desprendiéndose de la parte bolchevique, y que sucedería después de que los bolcheviques ganaran la guerra. Ahora, el comunismo es otra doctrina que persigue los mismos ideales que el socialismo, pero que es más radical que este. Por ejemplo, en el socialismo se permite la libertad de cultos, en el comunismo no. En el comunismo, pues, se intenta que todo el mundo sea ateo, en rechazo al fanatismo cristiano. El socialismo puede coexistir con la democracia, de ahí que en algunos países haya partidos socialdemocráticos. El comunismo, por otro lado, es un sistema cerrado, donde las libertades individuales se suprimen y se instala un régimen más autoritario, donde el Estado es el que dirige y controla todo, a la vez que reparte la riqueza de una manera equitativa. En el socialismo puede existir la propiedad privada. En el comunismo no. En el comunismo todo es de todos, y el Estado lo reparte por igual. Tanto uno como el otro marcaron la pauta de la política en la Unión Soviética,
resultando en un gobierno que tenía características de ambos sistemas, teniendo un poco más de la parte comunista durante el gobierno de Stalin. Si pudiéramos definir a la Unión Soviética de Stalin usando tan solo dos palabras, estas serían desarrollo y represión. Y es que durante la administración stalinista, la URSS tuvo un gran desarrollo industrial, que al paso de los años la fueron convirtiendo en toda una potencia. No obstante, de manera paralela, Stalin aplicaría una política represora, con la cual neutralizó y en algunos casos eliminó a todos sus opositores, como Trotsky, ex compañero de Lenin, y al que Stalin exilió y posteriormente asesinó a inicios de la década de los 40. Además del caso de Trotsky, también están los cientos de disidentes que Stalin mandó a los Gulag, que eran campos de trabajos forzados, donde sufrieron violaciones a sus derechos humanos. Por estas razones, se le ubica más como un genocida que como un líder político, llegando incluso a compararlo con Hitler, que por cierto, fue un rival directo de la URSS durante la década de los 30 y ya en la Segunda Guerra Mundial. Sí, estaba el capitalismo, sistema totalmente opuesto al socialismo y al comunismo, y el cual era encarnado por los Estados Unidos, pero en los años de Stalin, el fascismo nazi fue la corriente que más preocupó a los soviéticos, a tal grado que estos firmaron un pacto de no agresión con la Alemania nazi. Pacto que, hay que decirlo, en realidad sí le aportó beneficios secundarios a la Unión Soviética, como el reparto de Polonia, gracias al cual la URSS pudo quedarse con la parte oriental del país. Mas este acuerdo se rompería en 1941, cuando Hitler se decidió a invadir el lado soviético de Polonia, y de ahí se siguió hasta la Unión Soviética, la cual también intentaría tomar mediante la Operación Barbarroja. La razón de que Hitler se animara a romper relaciones con la URSS fue que esta fue rechazada en Finlandia en 1939, cuando intentó recuperarla. ¿Te acuerdas que te dije que varias repúblicas se independizaron de Rusia durante la Guerra Civil? Pues aquí la URSS intentó traerlas de regreso, echando su influencia sobre Letonia, Estonia y Lituania. Sin embargo, con Finlandia, topó pared, motivo por el que el Führer pensó, caray, pues entonces no eran tan fuertes. Mira, si los finlandeses pudieron, pues nosotros también. Y se metieron en tierras soviéticas. Pero al igual que le pasó a Napoleón 150 años atrás, Hitler no pudo conquistar a los soviéticos. Es más, no solamente no pudo, sino que resultó con cuantiosas bajas en su ejército, que lo hicieron retroceder. Posteriormente, los soviéticos invadieron la capital alemana, en 1945, lo que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, con la capitulación de Alemania y el subsecuente suicidio de Hitler. Tras la guerra, el territorio alemán se dividió en dos, naciendo así la Alemania Occidental y la Alemania Oriental. La primera bajo la esfera de influencia occidental y la segunda bajo la influencia soviética. Aunque Alemania no fue la única que se dividió después de la guerra, el continente entero también quedaría repartido entre occidentales y soviéticos, quienes se desenvolverían en el oeste y en el este respectivamente. Con esto la URSS recuperó casi todos los territorios que se habían emancipado de Rusia durante la Guerra Civil, ofreciéndoles ayuda económica, a la par que los iba convirtiendo en estado satélite. No obstante, una consecuencia mayor de esta división fue el inicio de la Guerra Fría, que realmente no fue un conflicto bélico directo, sino más bien se trató de una carrera militar y política entre la URSS y los Estados Unidos, para ver quién lograba tener más influencia en el planeta. Ok, no solamente fue política, también lo fue tecnológica, social, ideológica, económica e incluso deportiva, para ver quién de los dos destacaba más. Y ahí se aventaron poco más de 40 años, en los cuales la Unión Soviética se fue desdibujando en tanto que los Estados Unidos se fortalecían, hasta alcanzar el estatus de superpotencia que le conocemos hoy en día. Stalin muere en 1953. Lo sucede Nikita Khrushchev, que le tocaría vivir la guerra de Vietnam y la crisis de los misiles en Cuba. Dos escenarios ajenos a la Unión Soviética, pero que sin embargo le servirían a esta para intentar meter su cuchara en otras latitudes. En 1964, Khrushchev fue obligado a renunciar, porque las reformas de no dieron el ancho. Lo reemplazó Leonid Brezhnev, un cabrón que a decir verdad no tuvo mejor desempeño que su antecesor. Tanto así que durante su periodo, la URSS dejó de crecer a nivel socioeconómico, en contraste con lo que pasaba en Estados Unidos y en el resto del occidente. Ante ese panorama, Brezhnev decidió reducir las tensiones mediante acuerdos diplomáticos.
Digo, no por hacer que pues le quisiera echar un montón ahora que vean que la URSS estaba flaqueando. Ya en el 82, Brezhnev se murió. Sin embargo, el estancamiento económico de su gobierno continuó acompañando a sus sucesores, que supongo no les ha de haber gustado mucho el cargo porque duró muy poco en él. Y tras ellos llegó Mikhail Gorbachev, el último líder de la URSS, en 1985. Gorbachev intentó rescatar a la Unión Soviética mediante la implementación de dos reformas: la perestroika, que buscaba liberalizar la economía soviética, y el glasnost, que hacía lo mismo, pero en el terreno político. Sin embargo, estas reformas al final realmente no sirvieron para nada, ya que la gente comenzó a cuestionar la funcionalidad del régimen socialista, al ver toda la riqueza y la prosperidad que tenían los países occidentales. Y esto provocó que muchas repúblicas comenzaran a salirse de la URSS, declarando su independencia, y el descontento popular fue creciendo y creciendo, hasta que en 1991 hubo un intento de golpe de Estado, dirigido por miembros radicales del Partido Comunista, que, aprovechando que Gorbachev andaba de vacaciones, intentaron deponerlo, lo cual sí hicieron, pero durante un breve periodo de tiempo, ya que el presidente de la República Rusa, Boris Yeltsin, entró al quite y evitó que el golpe de Estado se consumara. Gracias a esto, Yeltsin relegó en importancia a Gorbachev, lo cual le ganaría un considerable peso político, que le permitía reunirse con los presidentes de las repúblicas de Ucrania y de Bielorrusia. ¿Para ver el fútbol? No, para firmar el Tratado de Belavetsa, documento que le pondría punto final a la Unión Soviética. Disculpe, señor AJ, pero todavía nos quedan unos minutos. ¿Cómo que unos minutos? Pero si ya dije todo lo que tengo que decir sobre la historia de la Unión Soviética. Bueno, pues cuéntese un chiste o invéntese algo. No manches, hombre, ¿cómo que un chiste? Che, tu madre, ¿cómo que un chiste, hombre? No la hagas. Chin, ¿y ahora? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Ah, ya sé. A ver, rápido, pásame ese libro que está en el escritorio. ¿Este? No, el rojo, ese. A ver, dámelo. A ver. A ver. Chupas, chetos, chocolate. Ah, aquí está. Chiburaska. Página 201. A ver. Sí, aquí está. Oh, gran Chiburaska, dame más información acerca de los soviéticos. Tú que viviste tanto tiempo entre ellos. Ah, sí. Eso es, sí, ya. Ah, ya. Ok, sí. Ah, ya. Sí, ándale, eso es. Ok. Ya, creo que ya con eso. Gracias, gran Chiburaska. En agradecimiento, mañana llevaré un poco de sangre de unicornio a tu templo. ¡Oh, poderosísimo roedor! Bueno, y ahora prosiguiendo con nuestro video, te hago una pregunta. ¿Es posible cambiar el pasado? Si le preguntas a tu papá, seguramente te dirá que no, que el pasado no se puede cambiar, y que solamente se puede aprender de él. Pero si me preguntas a mí, entonces te diré que eso es falso. Si algo se puede cambiar, ese es el pasado. Solamente basta con que le digas a tus hijos que jamás te le insinuaste a los muchachos, o a tu esposa que te quedaste trabajando hasta tarde el viernes. Si te creen o no, ya es otra cosa. Pero de que se puede manipular, se puede manipular. Y encima, si no hay testigos como en el caso de los hijos, pues con mayor razón. Ahora, pasamos a la temática del canal, pero sin dejar de lado la ausencia de testigos. Esta misma operación la han venido llevando a cabo los gobiernos desde hace siglos, especialmente los emanados de una revolución. La Francia de Napoleón, la Tercera República, o aquí en mi país, con el régimen presidencialista de mediados del siglo XX. Nosotros somos herederos de la Revolución Mexicana, una revolución que liberó al pueblo de sus opresores y les dio el valor de la democracia. Y por eso nuestro gobierno es legítimo y justo. Y tal como lo vemos en el ejemplo, dentro del terreno de la política, esta reconstrucción del pasado se hace para validar un gobierno emergente, o bien, para justificar las represiones en caso de que llegaran a aparecer los disidentes.
El régimen soviético también manipuló el pasado a su conveniencia, igual que los casos anteriormente mencionados. Sin embargo, lo hizo de una forma tan radical que terminó por llevar esta práctica al extremo, y en una época y un contexto que, a diferencia de lo que pasaba en Francia, sí había otras versiones que contrariaban a la historia oficial, tanto dentro como fuera de la URSS. Los historiadores son gente peligrosa, capaz de ponerlo todo de cabeza. Por eso deben de ser dirigidos. Primero que nada, los libros de texto que los soviéticos entregaban a los estudiantes no contaban la historia tal cual sucedió, sino que la acomodaban de tal modo que con ello justificaran y engrandecieran al régimen soviético, haciéndolo quedar bien y dejando fuera los episodios feos, como el de los Gulag. Ándale, igual que lo veíamos en Japón, que maquilló todo para sostener al régimen imperial. Sin embargo, en la URSS se hizo algo más extremo, porque la historia se modificó, pero no una, ni dos, sino un montón de veces, generando varias versiones que son un poco diferentes, o ya de plano opuestas a la anterior, y esto se hacía cada vez que la URSS cambiaba de líder, porque cada cual tenía sus propias necesidades políticas, gente que les caía gorda, manías, en fin, y el cuento se reescribía para satisfacer estos tópicos. Un ejemplo rápido, el de Trotsky, que era adversario ideológico de Stalin. Stalin borró a Trotsky por completo de los libros de texto, salvo por algunos pasajes en los cuales se equivocaba o estaba en desacuerdo con Lenin. Y ahí sí, Stalin lo metía, nomás para hablar mal de él. Pero fíjate tú, cosa curiosa, Stalin sí apareció un montón de veces, y en algunos casos hasta se ponía a sí mismo llenando algunos de los huecos dejados por Trotsky. Nomás para que te des una idea de cómo estaba la cosa. Pero como el que a hierro mata, a hierro muere, a Stalin también le pasó lo mismo cuando murió. Khrushchev lo desterró de la historia, y se quedó solamente con las partes que lo hacían quedar mal. Y así más o menos pasaba con el resto de los políticos. Ponían y quitaban personajes de los libros de texto según se les diera su regalada gana. Solamente Lenin es el único que aparece en todas las versiones, indiferentemente de quién sea el jefe de turno. En cuanto a los acontecimientos, los libros proceden de la misma manera, aunque eso sí, manoseándolos un poco menos. La invasión de Napoleón a Rusia tradicionalmente era tenida como un capítulo glorioso en el Imperio ruso, pero como a los soviéticos no les gustaba el régimen imperialista, transformaron todo en una serie de torpezas militares, que por pura suerte acabaron funcionando, achacándole así una vergonzosa ineficiencia al régimen zarista. Sin embargo, cuando vino el nazismo, de vuelta se modificó el discurso, y ahora sí, la victoria contra Napoleón es la máxima muestra del patriotismo ruso. Y ese mismo patriotismo debía ser reproducido por los estudiantes, en aras de defender su país de una posible amenaza de Hitler. Y ya que tocamos el tema del Imperio ruso, debemos decir que, igual, la percepción que se tenía de este también fue modificándose con los años. No era lo mismo la idea que se tenía del Imperio ruso en los tiempos de Lenin que en los de Stalin o en los de Khrushchev. En los años inmediatos a la revolución había diversas opiniones acerca del tema. Unos decían que era un imperialismo dependiente del imperialismo occidental y del cochino capital de este, obviamente, mientras que otros opinaban que no, que sí era un imperialismo, pero no estaba ligado al de Occidente, por lo tanto era un imperialismo autónomo. Y tú te preguntarás, ¿qué importa que sea un imperialismo dependiente o independiente? Si es imperialismo a fin de cuentas. Es que el detalle es que si se aceptaba que era un imperialismo ligado al de Occidente, eso automáticamente convertía a Rusia en un país semicolonial, y según los soviéticos, un país de este tipo no estaba política ni culturalmente maduro para acceder al socialismo. Por lo tanto, se tenía que decir que era un imperialismo autónomo, para que la gente creyera que había bases para alcanzar el socialismo. Ya posteriormente, con la muerte de Lenin y la llegada de Stalin, la tesis del imperialismo autónomo se impuso a las demás, omitiéndose estas. Y así es como se presentó a la Rusia zarista en los libros de texto, como un imperialismo autónomo. Sin embargo, después salió el desgraciado de Hitler y como en la invasión napoleónica, el discurso cambió para hacer frente al fascismo. Si antes se evitaba decir que el imperialismo ruso era una sucursal del de Occidente, ahora sí, se aceptó esta versión. ¿Pero por qué? Para conectar con los países de la Europa Oriental y Central, países que estaban amenazados por el nazismo y que corrían el riesgo de ser absorbidos por este. Entre estos, había muchas de las antiguas repúblicas que habían pertenecido al Imperio ruso,
y que ahora a la URSS le interesaba recuperar. De ahí su interés por evitar que el nazismo prendiera en esta región. Ok, sí estábamos atrasados, pero pues a pesar de esto pudimos salir adelante, pudimos prosperar, y sin caer en el fascismo, recurriendo hacia una vía alternativa, más justa y humana, porque el nazismo es malo. No le hagan caso al nazismo, ni al fascismo. Mejor vénganse con nosotros y disfruten de todos los beneficios que el socialismo nos ofrece. Aparte, el nazismo por sí solo ya era antagonizado por los soviéticos, así que razones le sobraban a estos para descalificarlo en los libros de historia. Posteriormente, con la caída de Hitler, la URSS pudo desactivar su política antifascista, lo que en este caso significaba volver a modificar el bendito discurso, descartando la tesis del imperialismo dependiente y retomando la del autónomo, como si de un cambio de calcetines se tratara. Sin embargo, la desaparición del nazismo no significó que la URSS se pudiese relajar del todo, ya que un nuevo rival apareció para sustituir al anterior. El capitalismo, que era comandado por los Estados Unidos, venía dispuesto a cerrarle los espacios a los soviéticos, y por las herramientas que traía bien podía lograrlo, si la Unión Soviética no hacía algo para detenerlo. Por eso vino la Guerra Fría, la carrera espacial y todos los enfrentamientos que veíamos hace unos minutos. Pero además de esto, la URSS también aplicó una nueva estrategia histórica para prevenir que el capitalismo sedujera a cualquiera de las repúblicas que la componían. Volvió a manipular los hechos, igual que antes, pero ahora lo hizo tomando el punto de quiebre anterior a la llegada del capitalismo, es decir, la Segunda Guerra Mundial. Ahí los libros de texto se dedicaron más bien, a favorecer la imagen soviética, a la par que empeoraban la de los aliados occidentales, pintando al régimen soviético como humanitario, leal y altruista, en contraparte con las naciones capitalistas, que eran negligentes y egoístas, y que solamente estaban interesadas en meterle el pie a la URSS para que tropezara y así poderla eliminar junto con los nazis. Pero, ¿en qué se basan los soviéticos para sustentar semejante acusación? Pues se basan en el episodio donde Alemania intentó conquistar la URSS, donde por cierto, casi no tuvieron apoyo de los aliados, teniendo que resistir ellos solos a los alemanes, hasta prácticamente la batalla de Stalingrado, que fue cuando los hicieron retroceder. Algunos historiadores afirman que esta inacción de los aliados se debió a que Winston Churchill, el primer ministro británico, deliberadamente retrasó el apoyo a la URSS, porque no quería que ésta tuviera el potencial bélico necesario para derrotar a los alemanes, con todo y el respaldo de los aliados, motivo por el cual el pelado pues no quiso gastar balas, y pues mejor prefirió dejar que Hitler despedazara a la URSS. Pero si esta hipótesis te parece muy oscura, espérate que existe una peor. De acuerdo con otros historiadores, esta apatía se debe más bien al desagrado en general que se tenía por el socialismo, que, hay que decirlo, fue la causa directa de que apareciera el nazismo y el fascismo italiano, porque nadie quería el socialismo, y les preocupaba que este sistema aprendiera en sus respectivos países, motivo por el que Churchill planeó deshacerse de los soviéticos y de los nazis, dejando que se mataran entre sí. ¿Cómo lo escuchas? Para este argumento se rescata el interés de Churchill por reforzar su posición en el Mediterráneo, en lugar de hacerle caso a las llamadas de auxilio de la URSS. De acuerdo con los que postulan, esto se debe a que el ministro británico deseaba tener un acceso rápido a la Europa central, para ocuparla en caso de que la Unión Soviética ganara y se echara sobre dicha región. Por otro lado, también existe evidencia de que alemanes y británicos intentaron negociar la paz, pero sin incluir a los soviéticos, lo que le da más peso a la hipótesis, que, para rematar, es redondeada por la prensa anglosajona, al declarar que una victoria soviética sería muchísimo peor que una victoria nazista. Ah, caray, ¿y cuál de las dos es la correcta? Eso, mi amigo, aún es objeto de debate. Sin embargo, los soviéticos se tiraron por esta última teoría, plasmando así una traición mayúscula en los textos escolares, e incentivando que las nuevas generaciones le agarraran odio a los países occidentales. Del mismo modo, también se habla del destino de Alemania, el cual se comenzó a discutir luego de que fracasara en su intento por ocupar la URSS. En caso de ganar los aliados, tenían proyectado desmembrar a Alemania en distintos estados, y cada uno influenciado por una potencia en el bando ganador. De acuerdo con los medios soviéticos, ellos se opusieron terminantemente a esta resolución, intercediendo así por una Alemania ya notablemente menguada, lo cual, dado los acontecimientos inmediatos, le otorga un tinte de nobleza y de misericordia al régimen soviético, al no querer ensañarse con su agresor. Muy bonito y todo, diríamos. Sin embargo, como cabría esperar, los mismos soviéticos evitan decir que Stalin en un inicio sí estuvo de acuerdo con la idea del desmantelamiento,
y hasta felicitó a los compañeros de bando por tan radical medida. No fue sino hasta 1945, cuando las tropas soviéticas finalmente alcanzaron Alemania, que Stalin entonces sí, se opuso al reparto, por no convenir a los intereses de la URSS. Según parece, Stalin solamente apoyó el desmembramiento para presionar a Alemania, en tanto que su ejército se abría paso desde el oriente, concediéndole así pues un nivel de maquiavelismo que, bueno, ensucia bastante la imagen del jefe soviético. Pero además de esto, hay algo más que los soviéticos se callan en su versión de la historia, y ese es el hecho de que ellos también intentaron pactar con Alemania, dejando fuera a los demás aliados, por lo que la URSS estuvo muy lejos de ser esa nación bienhechora que se le pintó a los alumnos en las aulas. Eso nada más por mencionar algunas omisiones, que gracias a que la gente no tenía acceso a los archivos ni a los periódicos viejos, pues no pudieron ser desmentidas. No obstante, había por ahí un sector de la clase intelectual soviética que bien podía echar por tierra todas estas manipulaciones históricas, desenmascarando al régimen y enseñándoselo a la gente tal cual era. Estoy hablando de los historiadores. Desde un inicio los jefes soviéticos supieron perfectamente que los historiadores podían arruinarles el plan. Por eso se dedicaron a amedrentarlos, haciéndoles ver que si no se plegaban a la versión de la historia que ellos querían, entonces serían condenados y castigados por ser unos malos patriotas. Y aquí es donde uno puede darse cuenta que el carácter dictatorial de la URSS era muy parecido al de otros regímenes autoritarios, como los de la España de Franco o de la dictadura militar en Argentina, ya que también tenía censores que vigilaban constantemente lo que se publicaba y o se transmitía por los medios electrónicos, intentando que todo funcionara bajo una única sintonía cultural, la de ellos. En la Unión Soviética, el Estado era el único depositario de la verdad y de la sabiduría. Cualquier otro conocimiento que proveniera de cualquier otra fuente era equivocado. ¿Equivocado? Sí, equivocado. Porque, a ver, ¿cómo iba a estar mal el régimen soviético? Si era el más justo, humanitario y funcional del mundo. El único que de verdad le preocupaba el bienestar de los trabajadores. Por eso los historiadores eran gente peligrosa, porque podían ensuciar el buen nombre del gobierno y confundir a la población. Entonces, había que enseñarles su error y vigilarlos para que no lo volvieran a cometer. Sin embargo, con todo y esta censura, en la URSS sí hubo actores que se atrevieron a relatar la historia, tal cual había sucedido. Los escritores y los cineastas, quienes sí plasmaron en sus obras el verdadero pasado de la URSS, el cual le fue arrebatado a los que vivían bajo ese gobierno. Porque sí, como dije, el pasado se puede modificar, pero también se puede secuestrar, reemplazándolo por otro más conveniente y que no estorbe a los propósitos de un tercero. Para terminar el video, quisiera que conocieras otra particularidad historiográfica que tiene la URSS, y esa es que los arreglos históricos pues no se limitan única y exclusivamente a Rusia, sino que también ocurren en las demás repúblicas que alguna vez formaron a la Unión Soviética. Al igual que en Rusia, a estas se les confiscó su pasado, y en lugar de ello se les entregó uno pues manipulado, que forzaba los hechos para impostar una hermandad temprana con los rusos, tan temprana como los inicios de la Edad Media, cuando las invasiones árabes y mongolas asonaban el este de Europa. De acuerdo con los libros de historia, ambos imperios venían dispuestos a esclavizar a todos los pueblos de la región, siendo la unión de estos lo que al final los salvó de la servidumbre. De este modo, los libros de texto normalizan y vuelven algo lógico el enlace con los rusos, colocando antecedentes de este, que sí, en realidad existía una alianza e intercambios entre los distintos reinos, pero no al nivel que se le decía a los alumnos, ni mucho menos con la fraternidad que se retrata en los manuales. Solamente cuando la URSS se disolvió, las distintas repúblicas pudieron recuperar su historia y transitarla sin estar bajo la tutela soviética, tutela que desfiguró el pasado por el simple capricho de los poderosos.